Bueno, buenos días, yo soy Gabriela Koroski, creo que ya nos conocemos con casi todos. Iniciamos Sustainable Brands allá lejos por el año 2013-2014 en esta parte del mundo que es América Latina. Y empezamos en Buenos Aires. Y esta es la tercera edición acá en Montevideo, así que para mí es un honor, un orgullo y mucha emoción poder estar hoy acá con ustedes. Este panel que vimos recién, la charla de Tati al comienzo, me hizo pensar algunas cosas. Cuando hablamos de colaborar, lo pensaba recién, colaborar, cuando decimos colaborar para regenerar, colaborar es una palabra que es interesante porque nos lleva necesariamente a la acción. Colaborar, del latín laborare, es trabajar con otro, no es pensar, charlar, concientizar, digamos, es trabajar, manos a la obra, ¿no? Entonces, colaborar implica la acción, implica que tengo que ponerme en conjunto con otro. Y es trabajar con otro porque supongo, y se supone en ese concepto, que esa colaboración y ese trabajar con otro va a ser mejor que trabajar por separado. Entonces, me parece interesante esta idea para traerla y trayendo también esta idea de Uruguay Emerge. ¿Por qué Uruguay Emerge tiene espacio en este evento y por qué elegimos compartir también lo que se trabajó en otra comunidad? Porque las comunidades necesitan interactuar y colaborar entre sí. Tiene sentido que vayamos sumando comunidades que puedan participar de una misma gran conversación y una misma gran tarea de colaboración y de trabajo conjunto. Así que con esa reflexión y con esa reflexión sobre el tema que elegimos este año, que es el de colaborar para regenerar, quiero invitar al siguiente orador, que para mí también tiene un significado muy especial. Nos va a acompañar ahora Matías Kelly. Matías Kelly fue el primer orador de Sustainable Brands en Buenos Aires en el año 2014. Y en ese momento, cuando lo invitamos a participar, fue un desafío para todos porque nos enfrentábamos a crear, digamos, un espacio que era nuevo. Y a mí me emociona mucho pensar que casi 10 años después seguimos trabajando en esta idea de colaborar para encontrar soluciones a los problemas que hoy tenemos como humanidad, como sociedad, como sistema, digamos, como ecosistema, ¿no? Como parte de un mismo ecosistema. Matías Kelly dirigió varias organizaciones de impacto. Ashoka, fue director de Ashoka, fue director de Sistema B. Trabajó en la función pública, en el Ministerio de Desarrollo Social. Desde ese lugar conoce fuertemente las cuestiones vinculadas a la inequidad y a la economía popular. Fundó Sumatoria, que es una organización que se dedica a financiar proyectos de impacto. Y es interesante que muchas veces cuando pensamos en sustentabilidad, pensamos en las dimensiones ambientales, sociales, y creo que necesitamos pensar que esas son categorías de análisis, ¿no? Que nos sirven para el análisis, para el abordaje de los temas. Pero el problema es sistémico y está interconectado. La crisis climática es una crisis humanitaria, no hay mucha distinción entre una cosa y la otra. Pero sí nos sirven estas categorías para el análisis, para encontrar soluciones, para trabajar en proyectos. Así que hoy lo invitamos a Matías a que nos comparta su visión sobre la regeneración del tejido social. Cómo se trabaja para regenerar, para reparar el tejido social. Bueno, le damos la bienvenida a Mati. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Estaba pensando que cuando uno visita a una familia que sufrió una inundación, se mezcla, ¿no?, lo social y lo ambiental. En esto que planteaba Gaby. Hay como una línea muy finita. En general, pararme frente a ustedes siempre para mí es un dilema. Siempre para mí es como
una pregunta de por dónde ir, de qué puntos tocar. Entonces me parecía que podía ser interesante hacer como una especie de recorrido de algunos aprendizajes de estos últimos 10 años. De esos 10 años en los cuales estuve en el primer Sustainable Brand. Bueno, deberíamos poder como acordar que el tejido social está roto, ¿no? Para poder hablar de la reparación del tejido social, ¿no? Que vivimos en una crisis social y en una crisis ambiental tremenda. Antonio Guterres plantea como que vivimos en la batalla más importante que ha dado la humanidad y dice que vamos perdiendo. Entonces, deberíamos poder tensar el hilo de cualquier conversación que suceda hoy acá sobre esa base. Estamos perdiendo una batalla que es en lo social y en lo ambiental. A partir de eso, hay un documento que a mí me encanta, que se los recomiendo, de la CEPAL, que plantea que el problema de Latinoamérica es la pobreza, en lo social. Y dice, pará, en realidad parecería que no es la pobreza, es la desigualdad. Dice, en realidad no es la desigualdad, es la indiferencia frente a esa desigualdad. Quizás el primer punto para elaborar una teoría en función de reparar el tejido social pueda tener que ver con que no nos dé lo mismo, ¿no? Con poder ponernos en el lugar del otro. Y me parece que lo que hiere, lo que lastima más ese tejido social es esa desigualdad. Y este para mí es un postulado fundamental. Mucho más que la pobreza es la desigualdad. El 90% de la gente que nace pobre, por más de que sea muy inteligente y muy trabajadora, va a morir pobre. El 90% de la gente que nace rica, por más de que sea muy haragana, va a morir rica. ¿De qué estamos hablando? No estoy yendo en contra del mérito, ni mucho menos. Pero evidentemente hay algo en la desigualdad que tenemos que trabajar. Y no es inevitable. Lo podemos resolver. Es una decisión política. Escalar el impacto, como hablaban antes, podemos discutirlo, puede tener 3 formas. Una tiene que ver con los cambios de paradigma que hablábamos antes. Me encantó esto de la conciencia, la aceptación y la acción. No nos podemos quedar en la conciencia. Cambios de paradigma. El segundo es la política pública. Sin duda, me tocó participar en eso, me tocó estar ahí. La capacidad que tiene de transformación la política pública es extraordinaria. Pero nuestro ejercicio de política pública es muy limitado. Son pocas las instancias en las cuales elegimos qué política pública llevar adelante. Son pocas. Entonces aparece algo muy potente, que es el sistema económico. ¿Cuántas decisiones de mercado vamos a tomar hoy? Muchas. Vamos a sacar nuestra billetera, nuestro teléfono, nuestra tarjeta de crédito muchas veces. Y en cada una de esas veces vamos a construir el mundo que queremos, ¿o no? Entonces, se puede plantear sobre esa base una nueva economía. Una economía que de vuelta integre el impacto social al impacto ambiental, al negocio. Pero ojo, no todo puede ser negocio. Es una trampa, o caeríamos en una trampa si le pedimos al impacto social un super negocio. Mucho cuidado. Y cuando yo hablo de mercado, hablo de integrar. No hablo ni de greenwashing, ni de green hashing, ni de pintar de verde cualquier cosa. Estoy hablando del mercado resolviendo problemas del mundo, problemas sociales del mundo y problemas ambientales del mundo. No nos confundamos, el poder está en nosotros. La buena noticia es que los bancos no tienen plata. Eso es hermoso, tienen nuestra plata. Somos nosotros los que les tenemos que decir al banco lo que quiere que hagamos con nuestra plata. Las empresas no nos venden obligatoriamente. Somos nosotros los que compramos y elegimos el mundo que queremos. Y una cosa importante. En esa economía, para los que tenemos algunos años, veo mucha gente joven, se piensa la economía popular vertical. Un emprendedor, un agente de cambio que genera impacto social. Y eso es espectacular. Pero en el proceso vamos a tardar un montón.
Hay otra economía, la economía de los sectores vulnerables, la economía social, la economía popular, que agarra esta matriz y la dobla. ¿Y qué pasa cuando la dobla? La horizontaliza. ¿Y qué pasa cuando la horizontaliza? Genera una escala mucho más grande. En nuestros países el 50% de la población económicamente activa es parte de esa economía. Y va a ser de lo último que me gustaría decir, hay muchas respuestas en esa economía popular. Hay muchas respuestas del mundo que queremos. Esa economía popular es portadora de los empleos del futuro. No para idealizarla, pero sí para poder mirarla de una forma distinta. Quiero proponer un ejercicio que tiene que ver con hacer una analogía de lo ambiental a lo social, porque lo vamos a entender todos. Con mi familia estuve el año pasado en Misiones, San Sebastián de la Selva, un proyecto increíble de un muchacho que compra tierra. Y esto es del 2011. Y en 10 años convirtió este mismo lugar. Ay, mirá qué fuerte que no se... Bueno, es que debe haber sido como muy complicado. Ahí está, en esto, mismo lugar. Exactamente el mismo lugar. En esto, 2011, en este lugar. Mismo lugar, él es fotógrafo, misma foto. Ahora, cuando yo estaba ahí le preguntaba, ¿cómo se hace para pasar de una tierra devastada o en producción a esto? ¿Cómo se hace? Porque uno se imaginaría que es tirar semillas. Bueno, evidentemente no lo es. Él me explicó que hay plantas, aparte de un proceso, cicatrizantes. Hay un proceso de plantas cicatrizantes. Entonces, lo que quiero plantearles, o lo que les quiero invitar en esta analogía es, ¿cuáles son los efectos cicatrizantes para reparar el tejido social? Evidentemente, pasar de uno a otro no es tirar semillas. No pasa de un día para el otro, es un proceso, no es un suceso. Por más de que nos encantan los sucesos. Es un proceso. Entonces les voy a plantear 3 ejemplos de unidades productivas que nos pueden dar algunas pistas. La primera, hombres y mujeres libres. Una empresa de hombres y mujeres que estuvieron en contexto de encierro, que estuvieron presas. Saben hacer confección textil muy bien, porque aprendieron, porque pueden aprender, porque tienen una capacidad extraordinaria. Saben coser. El mercado empieza a demandar ese producto. Tienen capacidad de venta, empiezan a vender. La reinserción de una persona que trabaja tiende a 0. Es muy bajita. Es decir, que las personas reinciden en el delito en general cuando no tienen otras oportunidades laborales. Hombres y mujeres libres. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. Copsol. Copsol es una cooperativa en el Monte Santiagueño. En el Monte Santiagueño, las familias, para desarrollar su actividad productiva, bueno, tienen algún programa de gobierno, tienen animales, algo de agricultura, muy poquita, pero básicamente cocinan leña, cocinan el bosque nativo. ¿Se imaginan que en términos económicos es bastante básico el ingreso? Pueden entender que a nivel ambiental es tremendo y a nivel sanitario el proceso de cocción de leña es tremendo. En ese monte, en proceso de destrucción, crece una flor, la flor de Atamishki. Y entonces, Copsol acompaña a miles de familias en el monte santiagueño para hacer miel orgánica y monofloral. Y hasta hace poco era uno de los mayores exportadores de miel orgánica de Argentina. Creando Conciencia, una cooperativa en el conurbano bonaerense, en Benavides. Hace 20 años existía algo que se llamaba el tren blanco, que era un tren, hablando de desigualdad, donde se cargaba en el conurbano a los recicladores urbanos, a los cartoneros, y se los llevaba a los lugares como el centro de la ciudad. En ese tren, un grupo de personas se preguntó, che, ¿y por qué somos pobres? ¿Por qué tenemos que viajar en este tren? ¿Por qué estamos en esta situación? Y conformaron, 20 años después, una cooperativa
que capta residuos, los distribuye, los muele y hace útiles escolares con plástico reciclado. Es muy pequeño, pero desde lo social nos marca una pauta. En general, en todos estos casos, observamos iniciativa, observamos hacerse cargo. De vuelta, en estos 3 casos no hay un emprendedor social, es la propia comunidad que dice algo tenemos que hacer, algo tenemos que cambiar. Hay una capacidad de empatía extraordinaria, de poder transformar la realidad. Hay un liderazgo, y yo le llamo el eslabón perdido, maravilloso. Hay gente que toma acción en lo que necesitan hacer. Hay una mirada de trabajo en equipo impresionante. El siglo XX nos trajo una ecuación maravillosa, la que compara o la que permite hacer cuentas, para los que somos economistas, entre el riesgo y el retorno. A más riesgo, uno pide por su inversión más retorno. Esa ecuación, como muchas otras, está acabada. El siglo XXI nos tiene que obligar a incluir el impacto en esa ecuación. ¿Qué quiero decir con esto? Que frente a una inversión nos preguntemos, ¿cuál es el impacto de esa inversión? Acuérdense, el banco no tiene plata, tiene nuestra plata. Entonces, ¿qué le preguntamos al banco de la inversión de nuestro dinero? Nada. Solo le pedimos rentabilidad y riesgo. Y estamos dispuestos a cambiar de un banco a otro solo por unas entradas al cine. Ni siquiera por tasa, por un juego de ollas. Este es el mundo que queremos transformar. El mundo que integra el impacto. Y un paréntesis más. Y hablemos del riesgo. Ese riesgo tenemos que aprender a medirlo en serio. En Sumatoria tenemos un fondo de algunos millones de dólares que le prestamos a unidades productivas de la economía popular. ¿Y saben cuál es la mora a 30 días? Es decir, lo que se retrasan de pagarnos en 30 días. 0.5%, es decir, muy bajo. Empíricamente puedo decir que el riesgo es muy bajo. Pero cuando las instituciones financieras observan algo desconocido, tienen miedo. Y cuando tienen miedo, asumen riesgo. Y cuando asumen riesgo, suben la tasa de interés. ¿Y qué pasa ahí? Un círculo vicioso, es el perro que se come la cola. Para nosotros es muy importante poder vincular a esta nueva economía, la economía de los emprendedores sociales, que necesita asistencia técnica, que necesita formalización y de la economía popular, con el capital. Todavía no hay capital que esté dispuesto a bajar un poquito del interés, o hay muy poco. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo inventamos. Lo co-creamos, hacemos alquimia. ¿Cómo? Agarramos inversores normales, lo mezclamos con un poquito de filantropía, lo mezclamos y lo prestamos. Eso se llama blended finance, eso se llama blendear el financiamiento. Y eso es un poco lo que hacemos en Sumatoria, que básicamente es poner las finanzas al servicio del bien común. Para ir terminando, una de las cosas que pensaba cuando hablaba con Pablo respecto a esta charla es uno de mis aprendizajes de los últimos años, y se los quiero compartir, y es bastante crudo. Piensen qué pasa cuando pensamos la igualdad en la economía. La igualdad en la economía. Piensen en esos sistemas. Podríamos postular, o postula Steiner, la igualdad en lo jurídico. Piensen qué pasa cuando ponemos a la libertad en lo económico. ¿Cuáles son esos sistemas? ¿Cuál es esa mirada? La libertad en lo cultural. Y para la economía, fraternidad. Para la economía, poder pensar un sueño común. Para la economía, poder postular a la vida, como decía antes, en el centro de todas nuestras decisiones. Y en esta analogía que planteaba, me parece muy importante poder identificar en esa economía popular y en esos casos herramientas cicatrizantes. Solamente con cicatrizantes vamos a poder resolver
y vamos a poder reparar el tejido social. Solamente desde ahí, porque hay como una regla de oro de la sustentabilidad, y que con esto termino, que la vida crea condiciones propicias para la vida. Entonces tenemos que ir a buscar ahí. Muchas gracias.